2020, un año que quedará en la historia como un año de pandemia, un año diferente. El fútbol no pasó desapercibido, también sufrió todas estas diferencias, todos estos cambios. Y hoy vamos a tratar de hacer un compendio lo más humano posible de este 2020 para el mundo del fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eutolio, Pedro. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pedro, Feliz Navidad a todos. Todavía estamos en tiempo de Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Señores, vamos a tratar de hablar un poquito del 2020, tratar de globalizarlo, canalizarlo, las cosas diferentes, las cosas que no hubieran pasado o no hubiesen pasado en un año normal. Y que el fútbol, como les decía, no escapa. Esta es una pandemia que todavía está afectando el mundo, la pandemia del COVID-19. En algunos países como Panamá, que es donde estamos los tres ahorita, están repuntándose los casos, se viene confinamiento. Así que tampoco es que va a empezar un 2021 con cambio de switch, esto no va a ser así, va a tomar su tiempo. Y quiero que empecemos primero cada uno hablando desde la parte humana, desde cómo cambia su vida. Un minutico cada uno. Eustolio empieza primero. Sí, bueno, Pablo, Pedro, pues efectivamente el COVID cambió radicalmente toda nuestra vida. Yo puedo hablar desde un punto de vista directo con el COVID, ya que tanto yo como mi familia sufrimos el COVID. Y no es un relajo, no es una ilusión, es un invento del gobierno para mantenerte encerrado, es una realidad. Es una realidad, y no es solamente que sea una realidad de los gobiernos. De los gobiernos, sino que es tangible y que te puede costar. Te puede costar. Es una enfermedad muy, muy curiosa porque tú no te das cuenta cómo te vas degenerando por dentro hasta que ya es muy tarde. Y si no actúas rápido y si no te lo descubres y te atiendes de verdad, puede ser fatal también. Entonces, yo lo único que puedo decir, yo digo, jamás en mi vida me imaginé vivir una pandemia y mucho menos estar en la silla principal como protagonista, ¿no? Pero gracias a Dios salimos adelante, pudimos sobrellevar, pudimos salir de esto y aquí estamos, adelante, luchando. Perfecto. ¿Pedro? Bueno, en mi caso, la verdad es que yo no he tenido hasta ahora, gracias a Dios, hasta el día de hoy, ninguna afectación desde el punto de vista de haber sufrido el COVID, ni nadie de mi familia hasta ahora. Sin embargo, desde el punto de vista, pues, digamos, de mi entorno o inclusive hasta de la misma situación, pues sin duda sí cambia por completo lo que era el día a día de uno, las costumbres, quizás el poco la rutina. Ahora, bueno, primero el tener que salir con toda esta serie de protecciones, que si el tapabocas, andar pendiente del antibacterial o el alcohol, cosas así. Mi mamá, por lo menos, es médico en Venezuela, es neumonóloga. Y es el todos los días estar pendiente de uno pensar de que, uy, que está poniendo, por decirlo así, al igual que muchos médicos, su vida en riesgo, vivirlo desde la otra perspectiva. Y como dice Eustolio, o sea, no es un tema de un invento, una campaña para tener encerrado a la gente cual borregos, por decirlo así, sino es tangible. O sea, por lo menos mi mamá ha tenido 3, 4 pacientes que han fallecido durante este tiempo y yo particularmente conozco, aparte de Eustolio, conozco como 5 o 6 personas más que han sufrido de la enfermedad, pues unos con mayores complicaciones que otros. Entonces, sí es algo, es atípico. Si es atípico para uno, imagínate para por lo menos las personas que hacen deporte de alta competencia y toda esa cuestión, que si bien es cierto desde el punto de vista de salud no les afecta, sí tiene otros aspectos en los que sin duda alguna pues se está viendo afectado, ¿no? Correcto.
Sí, entonces en tu caso, Pedro, tienes alguien, un familiar, tu cercano, en la primera línea, como se le ha denominado a los que están de cerca combatiendo esta enfermedad. Eutolio sería como un testimonio, por decirlo de alguna forma, de una persona que lo tuvo, que estuvo contagiado con su familia. Eh, y en efecto, cuando uno ve esta Navidad, nos ha tocado a todos. En Panamá, los que no saben, en Panamá hubo confinamiento para Navidad, va a haber lo mismo para Año Nuevo. Han sido 4 días seguidos en donde no se puede salir a ninguna parte. Y luego Panamá enlaza a partir del el 4, que se vencía el confinamiento corto de Año Nuevo, se enlaza con un confinamiento de 14 días más o menos, en donde hay unas restricciones. Y como les decía, el fútbol al final es parte del día a día, como decía Pedro, y se trastocó. Cuando esto empieza a darse, los primeros brotes que vimos, los que seguíamos noticias, en China esto empezó en casi noviembre, diciembre del 2019, y no demoró en llegar. Creo que una de las ligas que tuvo más fuerte el tema fue la liga italiana, en donde hubo mucho contagio en el mismo país, estaba sufriéndolo, y fueron poco a poco parando. Si no me equivoco, la última liga en parar, porque inclusive jugaban con público, todavía era la liga, la Premier League, y al final tocó parar. Cuando tú ves que el fútbol se para a estas magnitudes y todo el mundo tiraba cuentas, va a haber dinero perdido, los derechos de televisión, empiezan los clubes a tratar de gestionar algunos reducciones de salariales, de las masas salariales. Era un reflejo y un espejo a menor o a mayor escala de lo que pasaba en el día a día en las personas normales, por decirlo de una forma. Cierres de trabajo, en Panamá se cerró todo a partir del 20 de marzo. Se hizo un decreto en donde se eran por los primeros 30 días, luego se fue expandiendo mes a mes. Y creo que para hablar de una reactivación como tal de trabajo en Panamá se dio en octubre, en donde casi todo se abrió, y estamos hablando que ya en diciembre se está cerrando otra vez todo por 14 días. Igualito pasó con el fútbol. En el fútbol la Champions paró, la Europa League dijo paramos, que eran viajes, cruzar países. Si ya entre países era difícil llevar público y movilizar equipos, por lo cual estaban parando. Imagínense un campeonato continental, no intercontinental, continental. O sea, ahí tú te empiezas a ver que esto es serio, que cuando la Champions dice paremos, habían eliminatorias para marzo, porque en marzo es donde ya se pone más fuerte el tema casi mundial. Creo que empezandito marzo es que la OMS cataloga el tema como pandemia. Para los que no lo saben, y me corrigen ustedes si me equivoco, pandemia es cuando una enfermedad ya está en más de un continente. O sea, aquí en este caso estaba ya prácticamente en todos lados. ¿Y cómo ustedes vieron cuando veían el reflejo en el fútbol, por ejemplo, Eutolio o Pedro, pronto que Pedro hable primero, cuando ves que esto se va parando, que ya no hay fútbol que ver? Nosotros que seguimos el fútbol semana tras semana, por ejemplo, que tu equipo de pronto deja de jugar, el Real Madrid, por ejemplo. Creo que cuando hay el parón, el Barcelona va líder, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo líder. Ajá. Y hay ligas que de pronto van de una vez diciendo, por ejemplo, creo que la liga francesa fue una de las primeras que dijo, no vamos, se acabó el campeonato aquí. Y luego venían todos estos temas de qué va a pasar, quiénes clasificaron, quiénes descendieron. O sea, todo esto era súper atípico. Pedro, sí, ¿cómo viste esos primeros momentos? Bueno, yo creo que desde el punto de vista competitivo hubo algunos equipos, quizás, aunque suene un poco fuerte, dirán como que, bueno, menos mal que hubo esta situación. Por ejemplo, el Schalke 04 es uno de ellos. El Schalke estaba prácticamente descendido en Alemania, que era uno de los equipos de tradición, y de repente con el tema de la suspensión de los descensos se salvó. Hubo otros en otras ligas, por ejemplo, como bien lo dices tú, en la Liga Española, donde el Barcelona de repente, cuando volvieron, hubo dos realidades, ¿no? O sea, el Madrid pasó de ser en ese momento un equipo que antes de la pandemia de repente quizás estaba más lejos de todos los objetivos que estaba planteado, y de repente pasa esto, el Barcelona tiene como un bajón, que de esos bajones raros para final de temporada, que uno no estaba acostumbrado, y el Madrid de repente toma un segundo aire, un impulso, jugadores que por allí no tenían buen rendimiento, ese descanso le vino como anillo al dedo y toman como una segunda vida futbolística. Y bueno, ya después llega la parte donde el tema de en otros campeonatos, por ejemplo, que hay equipos que quizás desde el punto de vista deportivo les fue bien,
pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, equipos que tenían una situación económica ahí manejándola con alfileres, pues todo este tema de la suspensión del campeonato, la suspensión del ingreso de público, todas esas cosas, pues pasó definitivamente pues a meterlos en terapia intensiva, ¿no? O sea, hasta a ciencia cierta todavía no, por ejemplo, desde el punto de vista deportivo, en cuanto a la parte económica, yo creo que todavía no se puede decir o hablar de cuál es el daño real que ha producido o cuál es la afectación real que han tenido los equipos, ¿no? Claro, correcto. Eustolio, siguiendo el tema, cuando viene la cancelación de ligas, como la pandemia de pronto hasta cierto punto nadie sabía, como dice Pedro, todavía estamos buscando el resultado real, buscando los daños de esto cuando termine, porque no ha terminado, con algunos países ya empezaron las vacunaciones, pero cuando se empezó a suspender las ligas también se decía, creo que la Premier dijo vamos a suspenderla 15 días, y la Premier League todavía jugó con público hasta el final, porque ahí creo que la liga italiana, antes de pararla totalmente, ya no había público. Eustolio, para seguir con el tema de la Premier, por ejemplo, el Liverpool cuando llega al parón tenía que 17 puntos de diferencia y 17 años sin haberla ganado. Cancelan en la Ligue 1, que es la liga francesa, cancelan en la liga holandesa, en la Eredivisie. Temblaba todo en cuanto a que si se iba a cancelar la Premier, ¿qué pasaba? El Liverpool se iba a quedar sin trofeo. Cuéntame de eso y cuéntame de que también hubo un tema de un rumor que decían que el Barcelona quería reclamar el título como suyo si no se terminaba jugando. Sí, bueno, yo recuerdo que comentamos con varios amigos que no se veía un panorama muy alentador, en primer lugar, y segundo, que las posibles soluciones podían parecer injustas para unos o para otros. Porque si es verdad, el Liverpool estaba disparado. Recuerdo que hablábamos de que, bueno, pero el Liverpool, casos como el Liverpool, que se han despegado demasiado, tienen que darlo por listo, campeón y ya está, porque no hay forma. En otros casos sí, que bueno, pero mira acá, que no sé qué, el descenso. Entonces, no veíamos como una solución que fuese salomónica para todos, por ese lado, hablando del Liverpool y la Premier. Y con el tema del Barcelona, bueno, ellos en su momento tuvieron hasta cierto punto la idea, ¿no? de hacer ver que es que ellos se merecían la liga porque iban de primero. Cuando estaban solamente a 2 puntos, creo que eran 2 puntos. Y creo que en la última jornada jugada, cuando se cancela todo, es que ellos retoman el liderato porque lo habían perdido en el Clásico. Lo habían perdido en el Clásico, y la última jornada que fue con el Betis, si no estoy mal, el Madrid pierde y el Barça gana, ellos recuperan 2 puntos. Y ellos ya sentían que tenían el derecho de exigir el trofeo. Cuando acá tú ves que el Liverpool tenía 17 puntos de diferencia contra el City, me parece que era el segundo, y ni siquiera se sabía qué iba a pasar. Entonces yo digo, el Liverpool debe estar ahora mismo que tiembla de angustia, de ansiedad, porque tú te imaginas la Premier que se habían lanzado para que digan ahora, mira, ¿sabes qué? Como la liga, como de pronto y que no sabes qué, como aquí hay que ser igual para todo, nadie gana y se queda a 0. Y esta gente viene a decir, no, porque tenemos 2 puntos, pues ya somos los campeones. En verdad, yo lo veía tenebroso. Es decir, yo en la medida que iba viendo que todo iban cerrando, recuerdo los problemas que tuvieron en la Champions. Dame un segundo para terminar aquí. Claro. Los problemas que estaba viendo en la Champions, recuerdo el partido creo que era el Napoli, que iba a viajar a España, que no viajaron, que sí, que no. O sea, cada vez estaba más complicado y todavía no había, como quien dice, cerrado todo. Lo que pasa es que quedaban llaves sin quitarte la idea, quedaban llaves por definir vueltas. Exacto, entonces a mí cada vez me generaba como más, no era como miedo, pero sí era como angustia de que, chuleta, esto o sea, si el fútbol que se ríe por estos horarios, así, está diciendo, basta y veremos qué pasa más adelante. Claro. Con el reloj. La del Nápoles era, perdón, disculpa, la del Nápoles creo, si no me equivoco, era que tenían que, el rival tenía que viajar a Italia. Exacto. Una de las reuniones más. Nápoles jugaba en el Camp Nou.
o antes que ellos quedaran eliminados el Camp Nou. Pues, entonces era el equipo el Atalanta. Exacto. Había un equipo italiano activo y creo, si no me equivoco, iba a jugar contra un equipo español. Creo que era el Atalanta. Contra el Sevilla. Atalanta-Valencia. El Valencia. Y creo que fue el Valencia que decía que era poner en riesgo el viajar a Italia, que por qué no usar un territorio neutral en tal caso, o buscar otra solución, porque no estaban dadas las condiciones para viajar. Claro, es que ahí te pones a ver la realidad de que, yo les voy a ser bien sincero, y cuando hubo el parón, si tú extrañas ver fútbol. Mucha gente se activó y, por ejemplo, FIFA TV, el canal oficial de YouTube de la FIFA, empezó a dar clásicos y los publicitaba por sus cuentas de Instagram. Este viernes vamos a dar el Argentina-Brasil de Italia 90. Y a mí me pareció genial. La gente, hay algo que también yo veo como un poco irreal en todo este tema de la pandemia. Digamos, de alguna forma se reinventó FIFA para mantener fútbol y que la gente estuviera animada viendo algo. Pasa el parón, empieza como a verse el norte en ciertos países de Europa, que son las ligas que más o menos siempre estamos siguiendo, y ya se empiezan a reactivar los equipos a jugar. Antes de esto, cuando se cancelan las ligas, un premio que dijo, tampoco voy, fue el de France Football con el Balón de Oro. A mí me parecía precipitado. Creo que la razón me la termina dando que la FIFA sí pudo dar el Best y que Globe Soccer dio sus premios también y que los dieron en físico. O sea, la gente viajó a Dubái y le entregaron sus premios. Creo que el Balón de Oro o France Football se adelantó un poco, se precipitó. No. ¿Qué ustedes piensan de eso? Para mí el error no era la suspensión del premio, sino por decirlo así, las razones que alegaba en su momento. O sea, o quizás, bueno, el uso precipitado desde ese punto de vista, lo que dices tú, por lo rápido que ellos anuncian la suspensión del mismo. Pero llegar y decir, bueno, sí, pero es que las condiciones de competición son atípicas o son anormales. Bueno, sí, es cierto, era una situación atípica porque era algo que nunca se había vivido, por decirlo así, o no en un presente cercano, pero era la realidad de todos realmente. O sea, todos los jugadores en ese momento estaban pasando por esa misma realidad. Entonces, así como se podía de repente afectar a Lewandowski, por poner un ejemplo, que fue el ganador del Best, de igual manera se podía afectar, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi, Van Dijk, o sea, todos en ese momento estaban realmente pasando por una misma situación, o sea, porque era algo mundial. En el peor de los casos, podías esperar a ver si se lograba terminar la temporada 2019-2020 y ahí tomar una decisión, porque sí se terminó la temporada. Yo creo que aquí digo, esto ya sería un poco más especulativo, pero yo pienso que tiene mucho que ver con la finalización temprana de la Liga Francesa, las expectativas que a lo mejor tendría France Football sobre Mbappé, por ejemplo, y viendo cómo iba como la Liga Francesa había parado, iban a estar estuvieron mucho tiempo sin competir, cómo afrontarían la Champions, porque ellos estaban clasificados ya para los cuartos de final. Cómo iban a afrontar esto y no arriesgarse a dar el premio y que de pronto, ponte que en el partido de cuartos, a un solo partido Francia, el PSG fuera eliminado creo que fue el Atalanta, que fue el primer partido que jugaron. Entonces yo creo que ellos dirían, hey, tú sabes que para evitar esto vamos a decir que las razones de competitividad, que los equipos que se fueron por las nubes pienso que también es una especulación. Pienso yo que va por ahí, ¿no? Porque las expectativas de Mbappé estaban encañonadas. Pero dentro de todo yo creo porque al final si vemos, el PSG llegó y de pronto Neymar y Mbappé, antes que se fuera a la final y se perdiera, porque ahora vamos a entrar en esa parte de las Champions, al final, ¿te imaginas que ellos hubieran ganado? ¿Qué hubiera hecho France Football? Que de pronto le conviene como un tema de mercadeo para la misma Ligue 1 que el Balón de Oro esté allí, el ganador. Era un riesgo. Era un riesgo, pero no lo tomaron. Imagino que hacían así, que pierdan, porque cuando estos manes ganen, era el momento de dar un Balón de Oro a un francés, de nuevo. ¿Qué te dices, Pedro? Yo creo que, o sea, es que cuando tú te pones a ver, yo creo que de todo punto de vista, la Ligue 1 se manejó un poco precipitada en varios aspectos, porque, por ejemplo, a ver, recuerda que hay el famoso rumor o la cuestión de que supuestamente en UEFA iban a decidir la suspensión unilateral de todos
de todos los campeonatos. Y después, cuando empieza a salir eso, llega y dice, creo que el primero que se pronuncia es Tebas, el de España, y dice, no, un momento, o sea, acá no se va a suspender el campeonato, o por lo menos no podemos contemplarlo todavía. Aquí el fútbol, veremos las condiciones, pero el fútbol debería volver. Y así por esa misma línea también sale el de creo que fue el de Italia. Alemania inclusive lo manejó hasta cierto punto, porque en Alemania todavía el Bayern, que habitualmente es de estos equipos que tienen 50.000 puntos de ventaja sobre el segundo. Creo que estaban apretados. Si el campeonato volvía, estaban apretados. Estaba cercano al Dortmund. Y una vez que ellos no suspenden el campeonato hasta que el Bayern no queda, por decirlo así, hasta que no haya un campeón oficial declarado. Porque una vez sí, cuando ya gana el Bayern, recuerdo que ahí sí como que pararon casi que, no sé si quedan fechas por jugar, pero sí como que pararon todo ya. O sea, bueno, listo, ya hay campeón, vamos. Y a la larga, yo creo que esa misma, yo creo que por decirlo así, el tema de Francia no era ni siquiera el tema tanto del Balón de Oro, sino era precisamente eso, que los equipos que estaban participando en ese momento en Champions iban a llegar hasta cierto punto muy desiguales, porque al suspender el campeonato después, fíjate, suspenden el campeonato y ¿qué hacen? Bueno, el PSG empieza a buscar amistosos con equipos de la misma Ligue 1. El otro equipo que también estaba en ese momento activo, que era el Lyon, Olympique Lyon. Ajá, el Lyon de la misma manera. Entonces, digo, realmente esa suspensión prematura, porque ese realmente es el término, a la larga le terminó, hasta cierto punto, le terminó jugando una mala pasada. Pero miren que yo creo que hasta cierto punto también todo Francia se lo jugó al revés, porque se hablaba esto de que como ellos no retomaban campeonatos, los dos equipos que quedaban vivos iban a llegar, los iban a masacrar. No, llegaron a semifinales ambos y uno llegó a la final. O sea que creo que todos los aspectos al final no cuadraron como ellos lo pensaron. Algo que sí se me está pasando, porque quiero que comentemos como en la línea de tiempo para no tener que echar hacia atrás y hacia adelante y no perdernos y poder terminar como hasta ahorita, como vamos hasta diciembre viendo un tema de tiempo. Mucho de por qué se decidían las ligas o no, o por qué no había un consenso general o generalizado, era que, así como en Panamá, cada gobierno tenía que regir qué iba a pasar según cómo iba la pandemia. Italia fue uno de los países más golpeados de Europa. Italia llegó a tener, creo que hasta 10.000 casos por día, una cantidad de muertos fue el segundo, horrible. No solamente fue de los más golpeados de Europa, fue el segundo país a nivel mundial con mayor número de casos en su momento. Correcto, todo el mundo fue poco a poco superando a China, que China era el prototipo de lo que te podía pasar o cómo podías tomarlo. Entonces creo que allí, hasta ese momento, Francia había pedido que no se retomaran más los eventos deportivos con público hasta agosto. Estamos hablando que era marzo, abril, mayo, por ahí cuando estaban tomando esa decisión, marzo, abril, cuando estaban tomando la decisión. Creo que por eso ellos dijeron, nosotros podemos esperar hasta agosto para terminar el campeonato, cuando arranca el que viene. Y esas eran las calculadoras que todo el mundo hacía con el tema de la temporada. ¿Cuándo termina esta temporada? ¿Cuándo empezaría la otra? Y esto es un efecto dominó que lo vamos a ver hasta en algún punto más adelante, cuando esto se alinee y se vayan a los tiempos reales. ¿Qué otras cosas se cancelaron antes que volvamos a cuando se retoma todo otra vez? Yo creo que en este momento, digamos, en la línea de tiempo, ya no se afecta tanto el puesto de que ellos al final lograron, por decirlo así, acoplar un poco el calendario para que se mantenga más o menos en cuanto a fechas, términos y eso, en comparación con otros años. Yo creo lo que sí puede cambiar es el tema de... No me río de ti, Pedro, tranquilo. Perdón. Yo creo que lo que sí puede cambiar es cuando vuelvan otra vez las condiciones normales. Por ejemplo, las 3 sustituciones, el cambio de... Sí, quitar todas estas cosas que se dieron por la pandemia. Antes de entrar allí en cómo regresa el fútbol,
Que ojo, el tema de los 5 cambios, yo no sé si vaya. Sí, yo tampoco. A mí me parece que no ha sido un buen acierto, la verdad. A mí me parece que eso le ha salido bien, y que la manera en cómo lo están manejando realmente afecta poco el desempeño del partido. Igual hay muchos técnicos que no lo usan. Ejemplo, si Sí, exacto. No solo eso, sino que si dan a hacer ni siquiera usa 3 cambios. Acuérdate que los cambios se obligan a hacer en ventaja. Lo que pasa es que hay técnicos. Eso nos lo enseñó el partido de Venezuela en la eliminatoria. Eso es que justo para allá iba. Hay técnicos que no saben aún cómo manejar el tema de los 5 cambios. Porque son 5 cambios, pero son 3 ventanas. No son 5 ventanas abiertas, correcto. No, son 3 ventanas. O sea, metes 2, metes 1 y metes 2. Tú lo manejas como te da la gana. Lo manejas como quieres. Eso, literalmente. Lo manejas como te da la gana, pero sabes que solamente puedes hacer 3 espacios para sustituciones. Ok, señores, se cancela el fútbol europeo. Se cancela porque era marzo eliminatorias en CONCACAF. CONCACAF dice no va a haber eliminatorias. Hasta allí decían que iban a haber eliminatorias en octubre. Panamá andaba en un sinfín, en una brújula extraviada con el tema de... todavía creo que estaba Américo Gallego por Panamá dirigiendo. Sí. Y Panamá estaba en el limbo porque Panamá estaba en un tema de ranking. Panamá no entraba entre los 6 que sí optaban al hexagonal. Panamá era, si no me equivoco, hasta allí puesto 9 o 10. Era el 9. Era el 9. Estaba fuera. Acuérdate que eran fuera. Correcto. Entonces, luego se ve una cierta ventaja, eso lo vamos a hablar en un momentico ya. Luego se ve una cierta ventaja porque CONCACAF, aparte de posponer la eliminatoria, decir 2020 no va a haber eliminatorias, hace un nuevo formato. Y en ese nuevo formato se aventajan equipos que estaban prácticamente para ir a buscar el cupo en un campeonato o en una liga totalmente larga, en donde al final podías obtener medio cupo, que era un repechaje que quedaba en el hexagonal como cuarto. Ni siquiera era un cupo, o sea, ibas a hacer una carrera larguísima para lograr medio que México, por ejemplo, o Estados Unidos iban a ir al Mundial, asumiendo que sí iban a ir al Mundial o van a ir al Mundial, jugando 10 partidos. El equipo que venía de allá jugaba contra 28 equipos, para luego jugar contra el cuarto de acá, para luego ir a buscar un repechaje intercontinental. Así que todos decíamos, en Panamá no hay chance, no vamos a ir a Qatar, no va a ser nuestro Mundial, no se puede. Decíamos hasta ahí. ¿Qué más se cancela en ese mismo momento? Se posponen las eliminatorias sudamericanas, solo que ellos sí dijeron que ellos iban a retomarlas, porque ya habían fechas o ventanas FIFA en el año. Entonces decía, en Conmebol decía, nosotros vamos a jugar. ¿Cuándo la retomaron ellos, Pedro? En octubre. Las iniciaron más o menos así como octubre, entonces, si no me equivoco. Octubre, dijeron, ¿sabes qué? Volvemos en octubre. Pero se cancelaban torneos grandes que se esperaban. Este 2020 era un año de esos veranos viendo en el orden, no recuerdo cómo se juegan normalmente, viendo Eurocopa, que era la Eurocopa centenaria. Creo generalmente lo jugaban entre julio y julio. Sí, julio, en el verano europeo. Correcto. Iba a haber Copa América, que también era, creo que celebrando algún tema, por eso la anillaron en tiempo o la alinearon con la Euro. No, era la Copa normal. Lo que pasa es que iban ahora a hacer como una nueva rotación de años. La idea era casar. Se emparejara con Eurocopa, exacto, porque estaban intercalados. Exacto. Y Olimpiadas. Las Olimpiadas, yo recuerdo que fue uno de los últimos torneos de deportivos en cancelarse. Y alguien decía, cuando yo escuché un programa, una vuelta de debate diciendo, no, pero ¿por qué las Olimpiadas definitivamente no dicen que ya? Las Olimpiadas, a diferencia de cualquier otro torneo, no tenían los clasificados. Había gente que todavía tenía que buscar su boleto para la Olimpiada. No solamente en el fútbol, en cualquier otra disciplina. Había gente que todavía ni siquiera había disputado, ni siquiera tenía un boleto. Y decías, ¿cómo los van a jugar? ¿Cómo van a jugar unos Paralímpicos? Y luego vas a viajar a una Olimpiada. O sea, era una locura. Era una locura. Pero alguien decía que era un tema de esperanza. Era un tema de que si tú cancelas todo, es como rendirte. Ellos decían, no, vamos a esperar hasta el final. Yo nunca lo vi así. Yo realmente lo vi como una terquedad. No, era real, había sí, pero acuérdate que había otro detalle, que ahora que estoy cayendo o que estoy recordándolo, es que Japón también tiene los Juegos Olímpicos de invierno organizados de ellos. Y si no me equivoco, creo que las Olimpiadas de teoría eran ahorita en Tokio en 2020, y si no me equivoco, los Juegos de invierno eran ahorita en 2021, una cuestión así. Había algo allí, pero ellos tenían los dos Juegos Olímpicos asignados. Ok, entonces se cancelan todo este tipo de torneos y luego entonces hay luz al final del túnel, como dijeron por acá hace poco en temas políticos, en temas de pandemia, y realmente entonces empiezan los equipos a poner fechas. La liga dice, vamos a tratar de empezar tal momento, vamos a tratar de reactivarnos,
empezaron los equipos a jugar, empiezan todo este tipo de test. Como decía Pedro, ahora usamos una mascarilla, usamos alcohol, son nuestros aliados en el día a día. Ellos empiezan con este tema de que adicional a cada entrenamiento, adicional a cada vez que se ven, hay unos tests. Empiezan a arrojar positivos, empiezan a sacar a los positivos. De pronto ya se había definido que no iba a haber público en la vuelta al fútbol. Creo que por ahí, y saliendo un poquito de lo que es el fútbol, creo que el único torneo que escuché decir vamos a tener público era la NFL, para los que siguen fútbol americano, y al final no se pudo. Al final eso también es un tema de estados. En ciertos estados sí lo permiten y es un mínimo. Pero yo decía, es arriesgado. O sea, quizás tú dices sí. Sí, pero al final puede que va a pasar, pero era difícil. Sí, pero al final eso fue muy de la mano en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, Major League Baseball, que inclusive Major League Baseball, por el momento en que empieza la pandemia, no había empezado y se decía que no iba a haber temporada. Al final empieza algo así como en mayo, junio, no recuerdo ya en qué momento fue en qué mes fue que empezó. Empieza una temporada corta, toda la temporada sin público, inclusive los primeros juegos de playoff sin público también, y ya lo que eran las series divisionales, que ellos las llegaron a jugar, inclusive todos los playoffs los hicieron en 2 o 3 estadios en particular. Uno de ellos el Petco Park de San Diego y el otro creo que fue el Dodger Stadium de Los Ángeles. No recuerdo, creo que había otro par de estadios más, no recuerdo ahorita cuáles fueron. Ellos a partir de allí empezaron a meter público en los estadios, inclusive la Serie Mundial se jugó con público, creo que fue el 30%, 40% de capacidad de los estadios. O sea, por eso porque era como decir la manera que ellos organizaron su burbuja y organizaron todo para que más o menos se diera de esa manera. Entonces, bueno el dato, porque yo sí recuerdo que la NFL dijo, vamos con público, yo lo veía como absurdo. El primer campeonato en arrancar, en regresar, entonces fue la Bundesliga, era el experimento, todo el mundo, nadie veía Bundesliga en un momento normal, porque el Bayern Múnich siempre es el Bayern Múnich, todo el mundo estaba pendiente al televisor de verla, y es el primer experimento en donde vemos los 5 cambios que decía Pedro, donde vemos creo que hubo cooling break, ¿cierto? No recuerdo, creo que no. En la Champions sí, Se veían las dinámicas de trato de los jugadores, sí. los cuerpos técnicos con mascarilla, los jugadores separados en la grada. Alemania fue el único país que realmente respetó el protocolo establecido desde un principio, o que tuvo un protocolo bien estricto en cuanto a la forma de manejarse. El tema del uso de los tapabocas, el tema de que en las celebraciones no podían abrazarse los jugadores. Acuérdate también que esos fueron los primeros. Obviamente estaban súper vigilados. Claro, no. Yo estoy hablando de todo. Al no haber Bundesliga, todo el mundo iba a ver el fin de semana la Bundesliga. Sí, los experimentos que arrancan. Ajá. De hecho, acuérdate que hubo inclusive una polémica porque fue en un juego del Schalke, creo que fue, si no me equivoco, que un jugador, un jugador famoso, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero un jugador inclusive hasta se hizo un selfie en el vestuario sin mascarilla, y eso fue toda una polémica porque demostraba de que el equipo como tal no estaba cumpliendo el protocolo. Sí, recuerdo, no me acuerdo el jugador quién es, pero sí. Ahora, entonces ahí vemos todos estos cambios, es empezar, número 1, ver un partido sin público, para todo el mundo creo que fue raro. Entre los primeros, creo que la segunda fecha de la Bundesliga cayó el Klassiker, que le llaman ellos, el Borussia Dortmund recibía al Bayern Múnich. No sé si el tema del sonido, de que escuchábamos como público pero no había nadie, se montó allí o se montó en la Champions. Creo que fue en Champions, ¿no? En Champions creo que fue. Yo, a ver, no recuerdo la Bundesliga, pero creo que la liga empezó después de la Champions. De hecho, ¿no? Creo que no. Sí, se cerraron todas las campeonatos. Creo que es lo que hizo Eustolio. Creo que Eustolio fue la Liga Española. Fue la Liga. Yo estoy casi seguro que fue la Liga. Inclusive montaron público y montaron ruido virtual. Montaron gente virtual. Y hay unas lonas impresas que tienen. No, espera un momento. No. Okay. Las lonas impresas las tienen en los estadios. Obviamente el que graba lo va a ver así. En producción, o sea, la realización.
la transmisión en vivo tiene público digital. Coloca gente digital, que no es persona, sino algún tipo de imagen que da la sensación de que hay algo ahí. De hecho, fíjate que el Di Stéfano no tiene inclusive lonas con público, son lonas que hacen publicidad al Real Madrid, a los patrocinadores y toda esa cuestión. Que los logos los montan, los logos no están tampoco, ¿ah? No, en la ciudad deportiva sí están. Las lonas sí tienen los logos. Creo que vi que había a veces unos logos, a veces había una palabra completa. Y ellos lo que hicieron fue, o mejor dicho, en este caso, quien tiene los derechos de transmisión lo que hizo fue montar el público sobre las gradas, al igual que lo hicieron en los otros estadios, pues. Arrancan todos los campeonatos. Creo que la liga inglesa fue una de las últimas en arrancar, pero aquí seguimos mucho la liga española, y el experimento también traía el tema de que jugabas cada 3 días prácticamente. O sea, fue un tema contrarreloj, terminemos campeonatos, ya en ese momento la Champions y la Europa League dicen, vamos a jugar, Europa League se va a jugar en Alemania, no recuerdo qué ciudad se jugó, y la Champions League se va a jugar en Lisboa. Entonces, todo el mundo termina sus campeonatos, el Real Madrid logra remontar, creo que en 10 partidos ganó 9 y empató 1. El Barcelona tuvo un par de traspiés, hubieron problemas internos, temas con Setién, fueron 12 partidos, el Madrid ganó 11 y empató el último. 11 empató el último. El Barcelona tuvo el tema con Setién, no fue Setién precisamente, fue el segundo de Setién, que pasó en Vigo, que le fue a decir algo a Messi se alejó. O sea, todas estas cosas pasaron después del confinamiento. Terminan los campeonatos, gana el Real Madrid la Liga, gana la Premier League, la gana el Liverpool, que tenía que ganar como 3-4 partidos, y en ese camino empató un poco de partidos antes de. La Serie A la gana la Juventus, si no me equivoco. Creo que el campeonato número 9, ¿no? Seguido. Sí, el 9 seguido, exacto. Seguido, qué aburrimiento esa liga, pero. Bueno, parece que las cosas han cambiado. La Bundesliga, parece que sí, la Bundesliga se la gana el Bayern Múnich, y entonces vamos todos para la Champions League. Y la Champions League trae el experimento que no se había visto de una burbuja, de jugar todos en un solo estadio. Ahí es que van pasando cosas y tú te das cuenta que esto es real, o sea, que esto no es cuento, que esto no es, o sea, para que la Champions League, con todo el dinero que mueve, que prácticamente para mí la Champions League es como un mundial al año, vivir una final de Champions League, la ver que sea, aunque no juegue su equipo, es como el mundial, tú puedes tener un equipo y al final la juegan otra gente y tú lo ves de todas maneras, obviamente no te quieres perder. En la Champions, antes de llegar a esta burbuja, se terminan las llaves que habían quedado pendientes. El Madrid va al Manchester City y pierde, 2-1 creo que perdió. Necesitaba ganar por un gol, si no me equivoco, 1-0 para clasificar. No le servía. No, tenía que marcar 2 goles. Tenía que ganar por 2 goles. Sí, porque había perdido 2-1 en la ida en el Bernabéu. El Barcelona gana al Nápoles, no recuerdo cuánto, si 3-1 o 4-1, con una jugada bastante extraña, un penal en donde Messi se anticipa y le patean el pie y termina siendo penal. Pero bueno, al final ganan. El Olympique Lyon termina eliminando a la Juventus en el Juventus Stadium, y bueno, vamos todos para la burbuja. En la burbuja era la posibilidad de jugar como una especie de mundial, en el sentido que era campo neutral, eran partidos seguidos, era el que mejor dinámica tuviera, y el Bayern Múnich creo que descrestó, por decirlo de alguna forma, o asombró a propios extraños, honestamente, porque realmente fue una planadora, más allá de que al final nada más le mete 8 al Barça, no le mete 4 y 6 a cada equipo, pero ese daño psicológico al Barça. Yo creo que el Bayern sorprendió no tanto por el ganar la Champions, porque pues independientemente de que antes del parón tenía ciertas situaciones puntuales, en Europa había sido constante, ¿no? Bueno, de hecho, la prueba de ello es que lo ganó sin perder ningún partido. Sino la forma en que al final termina asumiendo ese Final Four, que le pasó casi que a todos les pasó por encima, salvo quizás en la final contra el PSG, que la ganó, yo creo que la ganó bien. Creo que les costó más, correcto. Exacto, pero les costó un poco más el partido. Pero en líneas generales, o sea, yo creo que la sorpresa fue justamente eso, ¿no? El que agarró al Barcelona y literalmente... ¿Alguien esperaba ese resultado? No.
Yo Claro, de verdad... por lo menos goleada de los alemanes. No, yo esperaba, digo, a ver, yo personalmente yo siempre quiero que el Barça pierda hasta el tren, pero yo no me esperaba una goleada de este tipo. Es decir, este tipo de goleadas con estos equipos de estos niveles no se veían desde la época, digo yo, ¿no? Desde la época de... Estamos hablando del Bayern Múnich-Barcelona, porque tú en la Champions puedes ver goleada del Real Madrid contra el Sí, dos Malmo, equipos que en teoría están dos en el mismo equipos que nivel. están en el mismo nivel. Tú no veías que esto, se ganen por tanto. no Es que veías... en el fútbol, después de 6 goles, es raro que tú veas un séptimo gol, un octavo gol. Y en un solo partido. Porque Y de un jugador jugándose tanto. Esto no es un partido de ronda de grupo que tú después regresas y dale, está bien, pero vamos a ganarle a... No. Yo veía el partido y de verdad yo decía, yo nunca pensé que le iban a meter 8, pero cuando yo vi que iba ya y que el primer tiempo 4-1 me acordé del Brasil-Alemania y yo digo, oye, esto no pinta bien, ¿eh? No pinta bien y bueno. Pero mira que hubo una rueda de prensa un día antes en donde Arturo Vidal... Yo creo que uno de los grandes errores que sigue teniendo Barcelona, para no generalizarlo, porque bueno, igual Arturo Vidal ni siquiera está por ahí, es que ellos siguen buscando que su bandera sea Messi. Y ellos llevaron el partido a donde pudieras medir a Messi con Lewandowski. Y Lewandowski nada más hizo un solo gol de 8 goles. O sea, el Bayern tenía un equipo, el Barcelona, si es cierto, no tenía el mejor bloque en el mejor momento, pero no quisieron ser grupo, quisieron ser Messi, y Messi no alcanzó. El Barcelona tenía falencias por todas partes. Total. En ese momento. Por donde lo vieras tenía falencias por todas partes. Yo todavía no entiendo de verdad. Yo todavía de verdad no entiendo la salida de Valverde, por ejemplo, y mucho menos por un técnico como Setién, por ponerte solamente algo sobre la mesa, ¿no? O sea, yo respeto las decisiones, digamos, de cada club. Bueno, obviamente no tengo ninguna injerencia, pero estamos hablando de que era el técnico que traía el proyecto, que era además de eso ¿cómo se llama? Era el vigente campeón con el equipo. Entonces, ¿qué era lo que no te convencía de él? Que no ganaba goleando, bueno, pero estaba ganando. O sea, pero si tú te pones a pensar, con Valverde, la primera vuelta, el Barça hizo 40 puntos. Y con Setién, siendo un entrenador ahí de medio pelo, hicieron 42 puntos en la segunda vuelta. Ahora mismo con Ronald Koeman, ¿a cuántos puntos aspiran? ¿Y cuánto falta para que acabe la primera mitad del campeonato? Son 18, son 19, son 38 jornadas, son 19 y vamos por la 15, si no estoy mal. Imagínate. Bueno, con una menos o dos menos. Estamos llegando allá. Y el Barça aspira a 36. Los partidos pendientes del Barça se juegan ahorita empezando el año. Lo que te quiero decir, terminar nomás para cerrar. Lo que te quiero decir es que Setién puede ser muy mal visto porque Pedro lo ha dicho, que Setién, un entrenador que es verdad, un entrenador de medio nivel, pero es un entrenador que hizo mejor imagen que Valverde en esa temporada, que ya Valverde venía en descalabro, hizo mejor puntuación. Y si te pones a compararlo con Koeman, que tampoco es que sea, que Koeman no es mejor que Valverde. Koeman es como Valverde, un entrenador raro. Pero para no quedarnos en el Barcelona. Pero ven acá. El tema es que podemos comparar a Valverde con ninguno de los otros dos. Porque número uno, Setién llega a mitad de temporada, pero Setién no era el técnico. O sea, nadie dijo, vamos a quitar a Valverde y formó a Setién. Sí. Primero fueron a buscar a Xavi. Era un parche. Fueron por Koeman y terminaron en Setién. Entonces, y peor aún Koeman, que tiene que llegar en un año de que no hay fichaje y hacer limpieza. O sea, peor todavía. O sea, creo que Valverde hasta cierto punto... Pero ven acá. Había proyectos diferentes, o sea, proyectos años sentado en ese banquillo. Ven acá, cuando yo te digo a ti, por ejemplo, el caso de Valverde, aunque Setién haya tenido mejores números y todo lo que tú comentas, Valverde había pasado por equipos que tenían trayectorias similares. O sea, Valverde ha dirigido, por ejemplo, al Atlético de Bilbao, que es un, si bien es cierto, no es un equipo que sea de los que pelean generalmente los títulos, pero en cuanto a la estructura del club, en cuanto al todo, es un equipo de trayectoria, es una institución. Entonces, yo creo que el nivel de exigencia por allí podía ser, o el nivel de trabajo por allí podía ser más o menos similar. Ahí es a donde yo, por ejemplo, me enfoco.
que estaba quizás preparado. Y no así, por ejemplo, el caso de Setién. El tema es que, claro, lo que ustedes acaban de decir es importante, ¿no? O sea, nadie quería agarrar ese sartén caliente. No, caliente, exacto. Nadie. Claro. Entonces, termina la temporada, el Bayern Múnich se proclama como campeón de la Champions, luego, por decirlo de alguna forma, también gana la Supercopa de Europa, la Europa League la termina ganando el Sevilla, un año bastante bueno para ellos, porque Lopetegui también hizo un buen trabajo. Mira, la burbuja de la UEFA fue en Alemania, ya lo busqué. Sí, pero no me acuerdo qué ciudad, ellos dieron una ciudad en específico, no recuerdo qué ciudad, eso es lo que no me acuerdo. Y llegamos al punto donde hay un mercado extraño porque no hay mayores fichajes. Creo que el único que se animó a gastar dinero fue el Chelsea. Acuérdate que el Chelsea venía de una sanción, ¿no? Una sanción. Correcto. Tenían ahí su chanchito. Fue en Colonia, Pablo. En Colonia. Yo estaba acá y que Frankfurt, no me acuerdo. Yo sabía que en Múnich no había sido. En Múnich había celebrado las cosas. Celebraron la Champions. Un mercado de transferencia raro. En ese mercado de transferencia la noticia más grande no fue un traspaso de alguien, sino volviendo a Barcelona fue que Messi mandó un burofax diciendo me voy. Tan malo ha sido el año del Barça que Messi se quiso ir, que no ganaron nada, que el presidente tuvo que irse porque hubo una moción de censura y porque Messi públicamente había dicho que el presidente le había fallado en temas que habían hablado para él poder irse gratis. O sea, o para él poder salir del club. Hoy el Barça empató. Para él poder salir del club. Eso fueron el presidente me falló. Creo que el Barcelona está envuelto en una espiral de autodestrucción que, bueno, hay que ver dónde acabará, porque tienen elecciones el próximo mes, que ya sería en 2021. No creo que unas elecciones cambien todo, habrá que ver cómo se encuentran las arcas, la economía, habrá que ver qué va a pasar con Messi. Messi tuvo una entrevista hace poco que se estrenó este domingo, en donde para mí no dejó nada claro, dijo que iba a esperar, que podía ver. También es que Messi tiene un tema de que cualquier club en este momento tampoco se puede meter a pagar esa ficha. En este año también atípico se nos fue el más grande futbolista que creo que todos hemos podido ver, si no nos vamos a los tiempos de blanco y negro, no podíamos ver nada, que fue Diego Maradona. No por COVID, Diego Maradona falleció por otros motivos. Todavía también hay una polémica en torno al tema de cómo murió, creo que se habló inclusive de que había negligencia. También murió otro futbolista muy importante como Paolo Rossi, goleador del Mundial del 82. Y ya estamos en una temporada que está rodando, ya tenemos el experimento de lo de antes, se ha copiado hasta cierta forma, sigue funcionando. Hay ciertas ligas que tienen público, si no me equivoco, la francesa de las europeas no diga que tiene público, ¿cierto? Ay, pero no mucho, creo que... No mucho, creo que ciertas ciudades... Sí, vamos a ver igual, lo mismo. 20%, 30%. Como un 30% más o menos. Copa Libertadores no tiene público, Pedro, ¿cierto? Nada, cero. No, nada todavía. Sí se jugó ¿cuántas fechas se lograron jugar de la Conmebol, Pedro? 4 fechas. 4 fechas. ¿Dos fechas de 4? ¿2 fechas? ¿2 fechas o 4 fechas? Creo que 2 fechas. No, 2 fechas y 4. No. O sea, 4 partidos, 2 fechas. Exacto. Cada partido es una fecha. 4 partidos. 4 fechas. Dígame qué es lo que más les sorprendió, algo corto, de todo esto que hemos hablado del año, que fue cuando tuviste esa noticia y dijiste, wow, ¿qué les sorprendió? ¿O algún equipo que ganó? ¿O algún jugador? ¿Algo? Bueno, yo creo que para mí de verdad, yo creo que el cierre total de todo, es decir, la paralización del mundo. La paralización del mundo para mí fue un evento, fue una situación que yo experimenté, una especie de, ¿cómo te puedo decir? Una ansiedad. Yo me paraba en la ventana de mi casa, miraba la calle totalmente desierta, un día tras otro. Sabía que no había fútbol, sabía que no había béisbol, sabía que no había, o sea, no había nada. Todo estaba cerrado. Yo decía, o sea, yo digo, esto es real. Te vienen a la mente estas películas que tú ves apocalípticas, del zombie. Claro, no hablando del zombie, me refiero del ambiente que la persona se despierta y está todo paralizado. Claro, Diego, es que tú no sabes por la ventana, está todo vacío, te aparece un zombie, ¿te lo crees? O sea, está el ambiente para que te lo creas. Sí. Es importante aclarar que Austolio vive en una de las calles más concurridas en cuanto al tráfico acá en Panamá. O sea, es correcto. Normalmente quizás veía gente caminar para ir al Parque Omar a hacer ejercicio. Exactamente, o sea, tú ves gente, sé lo que te quiero decir, totalmente paralizado. La tienda del chinito de enfrente, cuando tú ves que el chinito cierra,
se fue y cerró. Tú dices, esto aquí, esto es serio, porque los chinos no cierran ni para el año nuevo de ellos. Entonces para mí fue eso, para mí fue realizar que estábamos pues dentro de una situación que la última vez que se vivió fue en 1918 y estábamos en una pandemia y que esto era real, era tangible. Para mí eso fue lo que realmente... 1918 dijiste. 1918 la estamos hablando de casi 100 años después. La gripe española. Casi no, 102 años después. Tú Pedro, algo que te haya marcado de todo acá. En cuanto a lo deportivo, yo creo que lo que más me marcó, o no que me marcó, sino que lo que más aún me sorprende a estas alturas es el tema de los estadios vacíos. O sea, yo creo que en el peor de los escenarios nadie se imaginaba el tema de jugar sin público, ¿no? Eso en cuanto a la parte deportiva. En cualquier deporte, o sea, porque no es ni siquiera que es que no, es que solamente el fútbol, no. En cualquiera de los deportes la mayoría estaban jugándose sin público. Y ya después, en cuanto a lo personal, yo creo que más o menos el mismo tema de lo que acaba de comentar Eustolio y usted en general. O sea, el cambio del día a día con respecto a uno. Yo sí, pues tuve un poco de actividad durante el tema del cierre total. Y había zonas donde, por ejemplo, me sorprendía que generalmente tú sabes que son concurridas igual acá en Panamá y que de repente no hubiese nadie. Ir era así, o sea, faltara nada más la bala de paja esa dándole vuelta por las calles, bueno. El lejano oeste. Dos cosas que quiero, ahora que Pedro ha mencionado su aspecto, dos cosas que quiero contar cortas. Una, cuando tú ves un partido o un resumen o cualquier cosa que te sale y que ves del año pasado, normal, del público, te das cuenta de la magnitud que significa un partido de fútbol o un deporte. O un evento deportivo. O un evento deportivo con gente. Es una cuestión que ahora que tú no lo tienes, lo dimensionas solo cuando lo ves y tú dices, ¿cuánta gente hay metida ahí? Tú te imaginas que, o sea, de verdad, la mejor decisión fue no tener público. Tú ves en un estadio lleno, 80,000 personas y tú dices, ¿cómo es posible que esto no se sabe? ¿Cómo pasaba? ¿Tú te imaginas? Espérate. Y lo otro que iba a decir, que era con razón a lo que decía Pedro, de que él iba a lugares y veía vacío, tal y cual, que estaban llenos normalmente. Otra cosa que a mí me impactó, una vez empezaron a abrir la opción para salir a los que no teníamos la opción de salir, salíamos 2 horas, tal y cual, comenzar a ver poco a poco cada vez más locales cerrados, empresas, se vende, se alquilan, negocios aquí, negocios allá, pero una cuestión, ya te digo, apocalíptica, es lo que te digo, apocalíptico, es una cuestión apocalíptica. ¿Por qué? Dame un segundo, espérate. ¿Apocalíptica en qué sentido? Porque o sea, no pasó ni un año, eran 7 meses, 6, 7 meses, y resulta que en una calle de San Francisco random, que habían X cantidad de negocios, de 10 negocios, habían 6 con letrero que se vende, letras quitadas, todo, o sea, y multiplica eso por todas las calles, tanto de San Francisco como de Panamá. Es una cuestión que da muchas cosas. Muy lejos, imagínate que tú, si veías el local abierto, sabías que ahí trabajaban 5 o 6 personas. Sí. Eran 5 o 6 personas que estaban en un paro. Pero sin ir muy lejos, acá mismo en Panamá, y yo no sé cómo será la realidad en el caso particularmente de ustedes, pero, por ejemplo, cerca de donde yo estoy había un colegio, un preescolar, que parecía un castillo. Que parecía en la calle contraria, la calle que sube. El mundo de los niños. Hacia Banco General, y tiene el local de se alquila porque lo devolvieron. El colegio donde estaba mi hija, de igual forma, o sea, el dueño le pidió desocupación del local. Y así una serie, o sea, tú pasas. Yo creo que eso realmente, dentro de todas las actividades y todas las empresas, por decirlo así, han sido de los más desprotegidos en cuanto a ese aspecto. Tú pasas por varios lugares acá que eran colegios y colegios emblemáticos y de repente pasas y ves, se alquila o se vende el terreno o no sé qué, y el colegio, bien, gracias. Que, por ejemplo, para mí, en cuanto al tema deportivo, obviamente
en la cancelación de todo, como dice Eustolio, no había NBA, no había fútbol, no había béisbol. La NFL, que por ejemplo yo sigo mucho NFL, no iba a ser afectada porque ellos arrancan normalmente en agosto, pero arrancaron un poco después, si no me equivoco. Eso te hace ver real hasta cierto punto la magnitud de lo que estaba pasando, pero por ejemplo, yo internamente decía, cuando tú ves la cantidad de gente que está sufriendo económicamente, habían países que la vivieron demasiado fuerte, donde veías imágenes muy duras, como creo que Ecuador fue uno de los países donde se veía la gente, la gente dejaba a los enfermos en la calle y morían y quedaban allí, pues, los cadáveres. Así es. Yo decía, que ¿cuánto puede importar el deporte? O sea, con lo que estaba pasando, a mí me daba igual si el fútbol no volvía. En algún punto yo me lo dije, a mí me da igual si no vuelven. Porque que vuelvan cuando ya esté todo bien, pues. Cuando ya no sea un riesgo para los jugadores, cuando ya no sea un riesgo para... Pero también sabes que es un tema de que la vida no se puede parar. Y en ese concepto de que la vida no se puede parar, se reabren comercios, se reabren cosas, se reinician los deportes con condiciones distintas, con cosas diferentes, con horarios, con restricciones, pero se vuelve a abrir porque al final es volver a la normalidad, que era lo de antes, que no sabíamos que era la normalidad, era nuestro día a día. Y en las cosas personales, yo vivo en un lado donde hay una ventana que yo veo un cruce de carros, un cruce así, yo veía, peor que Eustolio, yo veía cómo el semáforo se ponía en verde y no veía ni un carro esperando ahí. Y él daba la vuelta completa en círculo y no había ni un carro que iba a cruzar de ningún lado para el otro. Y lo más que veía raro, a veces pasaba una ambulancia solamente. O sea, eso te para frente a la ventana y te choca. Te choca y te demuestra que es algo que está pasando, que es real. Dentro de todo, sin ser de pronto tampoco tan dramáticos. Es un año 2020 en donde mucha gente se digitalizó. Hubo toda esta conectividad. Hubieron muchos live de jugadores viejos hablando que entretenían. Y creo que 2021 va a ser muy parecido a 2020, solo que quizás para el final sea algo diferente y sea más cercano a lo que habíamos vivido antes. Por lo menos en 2019, nosotros que estamos en este lado del mundo, en 2019 en China estaban viendo esto. Mira, Navidad fue esto. La verdad es que yo soy muy del pensar de que, por decirlo así, que el mundo como se conocía antes, no. Está, o por lo menos está bastante lejano, no es tan cercano como, como la gente lo pinta, a pesar de que si con la vacuna, que si no sé qué. Yo pienso lo mismo, yo pienso que, es decir, en algún momento de esta continuidad del mundo, pues lo más probable es que se llegue a la antigua normalidad, pero no va a ser una cuestión de 1 año, 2 años, que la vacuna, no la vacuna. Es una cuestión para pensar, y vuelvo al tema de las películas. ¿Por qué? Porque si bien siendo las películas son ficción, totalmente ficción, tienen una base científica, tienen una base, o sea, un fundamento científico hasta cierto punto plausible, o sea, es algo que... Digo, sí, escriben un guión pensando en algo que puede pasar. Depende del género. Claro, depende del género, pero en línea general son cuestiones que tú sabes, ¿no? Que simplemente sales del cine pensando, esto puede pasar. Exacto, y anda por ahí normal. Cuando tú ves, si tú te pones a ver una película de estas de pandemia, tú te vas a dar cuenta de cómo empezó todo y cómo todo se fue desmadrando. Tú dices, oye, es verdad, es como la película. Es como la película. Miren que para cerrar de pronto con algo positivo, bueno, así a los que normalmente trabajamos mucho en la calle nos ha permitido estar en casa con nuestra familia. Sí. No todo el mundo está preparado para eso y eso también se vio. Hubieron situaciones en donde personas tuvimos que ser maestros, tuvimos que aprender a hacer más, los que no cocinábamos mucho, tuvimos que aprender a cocinar porque también un tipo nostálgico era ver cómo cerraba un McDonald's. Te mandaba un mensaje por Instagram diciendo nos volveremos a ver. Pero no era como que es de verdad. Y yo no soy el que más McDonald's come, pero honestamente, por nada el mundo McDonald's cerraría. Jamás. Eso, exactamente. Es como el ejemplo del chinito. Si tú ves que McDonald's te dice a ti que no volvemos a ver, cuando no cierra nunca. Claro. Entonces, es fuerte que hay. Sí, ya tú dices que, creo que esto está serio. De parte de todos acá en 3VZ Sports, debemos de pronto desearles un feliz año. Hay gente que está pasándola mal, en la medida que cada uno pueda ayudar a alguien es genial, es ser humano, es lo que se pide ahorita, es lo que se necesita, ni siquiera es una exigencia, porque hemos visto gobiernos manejar mal los impuestos, los dineros, cosas malas que no deberían pasar pero están pasando,
pero el granito de arena que cada uno como ciudadano podemos hacer es poder hacer algo por los demás, hacer algo por alguien que sí lo necesite y punto. Entonces, viene un 2021 que va a arrancar con bastante fútbol. Este es el último video que vamos a subir en este año 2020. Y eso, desearles feliz año nuevo y todos a cuidarse. Creo que ya se entendió que cuidándonos nosotros, cuidamos al resto. Exactamente. ¿Alguien quiere agregar algo más? Así mismo. No, yo solamente creo que aprovechemos el tiempo que tenemos con vida. Ya te digo, yo como paciente sobreviviente, te puedo decir que cuando estás a merced de esta enfermedad o cualquier otra, pero bueno, en este caso, te replanteas muchas cosas y comienzas a darle valor a cosas que tú ni siquiera piensas en el día a día normal. Yo llegué a pensar, inclusive, y se lo digo en serio, yo llegué a pensar en el testamento. No tengo nada para dejar, pero me explico. Por eso te digo, pero cuando tú... Hasta cierto punto te complicado, o sea... Por eso te digo, entonces tú estás una noche... En otro país, Eustolio le tocó ir a un hospital que se creó exactamente para apoyar a otros hospitales. Un hospital modular, no era un hospital. También tuvo problemas ahí de cómo lo compraron y cómo lo hicieron. No solamente tocó ir al hospital modular, había porque yo me acuerdo, era un domingo, cuarentena absoluta, en la tarde, y manda el man un mensaje que, muchacho, mire, estoy saliendo para el hospital porque de verdad que no puedo respirar, no aguanto más, la saturación de oxígeno va para abajo, yo no sé si me vaya a dejar llegar la policía, si me para iré a decir que bueno, mira, pero yo... Realmente alguien, hay que decirlo y eso se me pasó, mala mía, alguien de nuestra casa aquí de 3VZ Sport, José Abdiel, perdió a su papá casualmente por COVID. Y este también fue un momento en donde llegó un chat muy así, en donde nos decían por privado, nos tratamos todos en un grupo, nos dijeron por privado lo que había pasado y cada uno dio su pésame. Es real, no es una cosa que es ficticia. Tenemos aquí a alguien que perdió un ser y tenemos a alguien que lo sufrió. Por ejemplo, Pedro y yo, de pronto, al haberlo sufrido por otras consecuencias, como las consecuencias económicas, como las consecuencias de libertades. Nosotros tenemos niños pequeños que no podemos llevar a un parque. Que pasamos en un carro, porque vamos del punto A al punto B y ven un parque y nadie se puede bajar. Es hasta cierto punto drástico y duro. Es una realidad difícil, así es. Es una realidad difícil. Pero bueno, viene un 2021 que seguro va a ser diferente. Quizá va a arrancar un poco parecido. Importante aclarar, porque yo he visto mucha gente que dice que ya se vaya el 2020, porque no es, señores. No es que va a llegar el 1 de enero del 2021 y usted ya cambia switch. Sí, o sea, te tira el tapabocas. Mire que yo vi un meme. Mi esposa me compartió un meme que decía, no sé, ¿usted ha visto un tipo que está como reído y que de pronto pone la cara así? Que siempre lo pone como... Y el tipo estaba como feliz porque venía acabándose la cuenta regresiva del 2020 y de pronto cuando arranca, en vez de arrancar con enero, arrancaba con el mes 13 del 2020, o sea, seguía el 2020. Sí, 2020 2.0. Ya que estamos hablando de memes, para cerrar, yo les recuerdo, si alguno de ustedes vio la película Soy Leyenda, de Will Smith. Yo la vi. Bueno, quiero que sepan que la vacuna fue la causante de toda la situación de la película. Así que se los dejo ahí. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021, muchachos! Muchas gracias, señores, Pablo. Gracias a ustedes por ser parte del equipo. Parte del 2020, algo bueno es que nació 3VZ Sports y aquí estamos hablando de deporte, hablando de la vida. Así es. Gracias, Pedro, gracias, Eustolio, que pasen feliz año con sus familias, con sus seres queridos. Ojalá y estemos todos juntos cuando volvamos ya en 2021 con los primeros videos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y canal de YouTube. Feliz año, señores, pues. Feliz año, Pedro. Saludos, nos vemos, chao, muchachos. Saludos.